pues era muy, muy luminosa, digo, me parece que hay muchísima actividad de dramaturgos, cada vez más se suman al teatro para infancia. Bueno, tenemos casos como el de Juan Villoro, ¿no? Que de la narrativa echa el ojo al teatro y de hecho echa el ojo al teatro infantil, y muchos narradores que están ya como abriéndose camino y interesándose por la escena, ¿no? Pero por otro lado se empiezan a cerrar posibilidades, ¿no? A nivel de, edición, pues no es que haya muchas editoriales que den salida a los textos, ¿no? Está Paso de Gato, y pues tampoco Paso de Gato está editando cada mes. Están los concursos nacionales de dramaturgia que están muy acotados. Por lo menos yo no puedo participar porque soy maestra de Bellas Artes. Cuando yo no tengo ningún contacto a nivel administrativo de jurado tal, solo cuando me llegan a invitar, pues, pero fuera de eso nada. Y, y entonces como que se van, ¿no?, cerrando puertas, como no sean los concursos internacionales que también son muy peleados. Es decir, una salida así para la dramaturgia para infancia, pues muy acotada, ¿no? Y eso yo creo que en algún momento va a un poco a cansar a los dramaturgos de estar intentando hacerse pues un lugar, ¿no?, en esa dramaturgia, y los va a llevar por otros caminos. Lo que me ilusiona mucho y lo que me da mucha luz es que de algún modo la dramaturgia que se hace para la infancia en México está despertando interés en otros países, tanto como para llevársela como fuente de inspiración, ¿no? Es decir, tu caso, pues, ¿no?, que está con con este interés muy fuerte desde hace no poco tiempo, desde hace mucho tiempo. Sergio, estás interesado en justo, ¿no?, renovar la escena del teatro infantil en Colombia, hacer otras cosas, le echas mucho la mirada a lo que se está haciendo en México, vas a los textos que se hacen en México, y eso por supuesto que es muy alentador, ¿no? Es, bueno, dentro de todo estamos siendo mirados, hay interés. Yo sé que en España, en Italia se han montado obras de autores de acá, ¿no?, que han sido traducidos y demás, entonces eso de alguna manera pues nos inspira y nos da aliento para continuar. Fíjate, yo me quejaba mucho de que, porque he dado clases de historia del teatro, y siempre inicio mis cursos diciendo, bueno, vamos, la historia del teatro parece ser que es la historia del texto dramático, ¿no? No hay mucha, digo, del edificio teatral en segundo lugar. No hay mucha documentación que nos permita ver la historia del actor o la historia del director, y mucho menos la de los públicos. Entonces, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ya con el tiempo entendí por qué, pues, ¿no? Esta vieja conseja que dice, un mal texto dramático, no hay director que pueda con él, ¿no? Pero un buen texto dramático puede hacer que haya una puesta en escena muy buena, a pesar de que no haya un director o unos actores muy talentosos. Yo no creo que sea tan así, pero lo que sí creo, por lo que he visto, incluso en el teatro para adultos, es que, o en el teatro físico, también hay dramaturgia, ¿no? Si no hay claridad, que es lo que la dramaturgia da, claridad en las ideas y el puerto a donde se va a llegar, que es así como fundamental, es decir, partimos de aquí y vamos a llegar allá, y eso lo da la dramaturgia. Y universos poéticos, campos semánticos, ¿no?, puntos de partida. Pues claro que entonces lo que te ayuda la dramaturgia, y muchos directores no lo estiman así o no lo descubren así, es que te ahorra tiempo, que seguramente tú indagando mucho vas a poder llegar a lo mismo, a la misma idea o a la imagen que te propone el texto. Pero si tú tomas estas ideas, crees en ellas, pues lo que va a hacer es facilitarte tu camino como creador. No es un escollo, no es este monolito que hay que estar tallando y obedeciendo y que te esclaviza como creador, ¿no? Yo creo que un buen texto dramático, al revés, te despierta más la imaginación, te da pautas, te ayuda, es tu barco, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que me preocupa y me gusta. Yo casi textos editados no tengo muchos, están subidos algunos en línea y por ahí Paso de Gato tiene uno mío,
próximamente se va a editar, pero no es ni siquiera de teatro infantil, no que gana un concurso y así, ¿no? Porque me gusta escribir para la escena, o sea, me gusta saber que mi teatro se va a verificar en la escena, que yo en algún momento puedo acudir y ver que está llegando al público. Rara vez me pienso frente a un lector, como no sé, cuando escribo cuento o otra cosa, sí, ¿no? Pienso en lectores, pero yo me acuerdo cómo disfruté la primera vez en un ejercicio escolar incluso, una obra que hice sobre Sor Juana, no me acuerdo bien, estaba como en segundo o tercero de la carrera, y sentarme atrás de los que estaban expectando y escuchar sus reacciones en momentos que iba a pensar, es que aquí se van a reír, se tienen que reír, y que se rieran, fue así de, ¿no? Sí, como compartir algo. Y entonces me interesó más la escena. Luego tomé un taller de dramaturgia con el dramaturgo venezolano Gustavo Ott, y él insistía mucho en que era literatura lo que escribíamos, que teníamos que preocuparnos por publicar. Y entonces como que algo así me movió de, ay no, sí, creo que tengo que buscar publicar, ¿no? Pero sigo pensando que lo fundamental es la escena, que digo, guardando las abismales, ¿no?, distancias, pues los grandes dramaturgos clásicos no se planteaban escribir para publicar, que de hecho escribían para sus propios grupos, y el mismo manuscrito se pasaba de una a otra mano, no sé, pienso en Molière, en Shakespeare, en todos ellos escribían así como montemos, ¿no? Y ya que era verificado en la escena el texto, entonces ya se le vendía a un editor y el editor ya lo vendía para lectura. Pero antes estaba la prueba de la escena, es decir, un lector no iba a comprar un texto que no hubiera funcionado en la escena. Y ahora es al revés, estamos llenos de publicaciones, bueno, aquí en Ciudad de México es muy complicado. Yo tendría que mudarme a un estado para recibir un apoyo y que me publicara el estado, porque los dramaturgos en los estados sí tienen mayor facilidad de publicación. Curiosamente, aquí en México hay un programa que se llama Tierra Adentro, que da becas, el PACMIC también, como da ese espacio para publicación. Y entonces, claro, no hay mucha, luego por ejemplo, no sé, pienso en estados donde no hay mucha actividad dramatúrgica, y entonces llega alguien con una propuesta y lo publican. Y no hay mucha curaduría, digamos, de lo que se publica. Entonces luego te llegan esos textos en unas ediciones muy hermosas, muy bonitas, con unas portadas maravillosas, y empiezas a revisar el texto y dices, ay, híjole, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, en ese sentido es que digo, no, primero la escena y luego que se publique, si se verifica en la escena. Sí, de hecho, creo que si me pusiera a decir qué defenderías más, creo que lo poético, incluso más que el universo político, ¿no? Porque es mucho más potente. Si tienes construido y tienes herramientas poéticas, puedes hablar de lo que quieras, ¿no? Puedes construir universos. Y creo que fundamentalmente en el teatro para la infancia es importante que los creadores nos acordemos, ¿no?, de nosotros mismos, acordarnos de quiénes fuimos, de cómo transitamos esa infancia, ser honestos y acordarnos que todo esto que luego nos hacemos como adultos de idea de que, ay, no, tan bonita la infancia, sin problemas, sin líos, todo era juegos, todo es explorar el mundo. Lo oigo constantemente en los talleres, repetir, ¿no?, estas como mantras de lo que es la infancia, la época más bonita del mundo, donde aprendemos a relacionarnos con la naturaleza, bla, 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 bla. Y entonces empiezan los ejercicios donde tienes que acordarte de cuando te regañaron injustamente, cuando se murió tu mascota, tu abuelo, tu mejor amigo, alguien, cuando te quedaste sin comer, cuando te perdiste, cuando tus compañeritos te acosaban en la escuela, entonces ya no es tan bonito, ¿no?, el asunto. Y entonces, claro, a partir de los objetos entrañables, los personajes inolvidables, los personajes oscuros, los miedos que, ¿no?, nos visitaban cada noche en la recámara o en el baño de la escuela o en la calle o donde fuera, con esas herramientas, con esos universos que conocemos porque son nuestros y que todas las infancias comparten, además es que podemos construir algo.
y decirles, ya no desde esta cosa adulta de yo pasé por ahí y yo sé lo que es mejor para ti, ¿no? Sino desde este acompañamiento de si yo pasé por ahí, no es fácil lo que estás pasando, o sea, que el niño se sienta comprendido en la escena, entendido, no desde esta suficiencia, ¿no? Sino, ¿sabes qué? Pues sí, yo pasé por ahí y ciertamente es muy duro, pero yo lo que aprendí fue esto, no sé si te sirva, te lo comparto, pero no enseñarle, y tienes que hacer esto porque si no va a pasar esto, ¿no? Porque lo que quieres hacer es controlar y ahorrar experiencia. Y el cerebro plástico del niño se va conformando por las experiencias. Es decir, es un error que los padres sobreprotejan o que eviten, no se va a raspar, no, y que le acolchonen el mundo, porque entonces ¿cuándo se va a hacer de la experiencia potente y salvadora? En ese sentido me dio mucho gusto, soy una sádica, ver en un ensayo, una de mis actrices tiene una niña pequeña. Entonces la niña estaba jugando con una gata que ya le habían dicho que era agresiva, ¿no? Y entonces, de todos modos, la actriz la dejó, ¿no? Entonces la niña sí, pam, le tiró el zarpazo a la gata y la arañó y la niña lloró. Y entonces, todas así, ¿no? Las demás actrices, ¿cómo no? Y voltea y le dice, bueno, ahora ya sabe que un gato rasguña, ¿no? Ya no se le va a hacer, o sea, pues ni modo, es como se aprende. Pero no le evitó la experiencia, ¿no? Tampoco es que la dejara ahí con un tigre salvaje o que la gata estuviera en una posición de hacerle un gran daño, sino que ella estuvo midiendo y cuando le tiró el uñazo, pues ya la retiró. Y la niña lloraba mucho y dice, bueno, pues sí. Entonces, como esas probaditas de realidad, ¿no? Que es para justo no se reciba los zarpazos reales de la realidad. Que eso sí, no solamente duelen, sino es difícil rehacerse de ellos, ¿no? Siempre me resulta difícil esto porque quién soy yo para decirles qué, pero bueno, creo que una cosa importante es no tener miedo, o bueno, más que no tener miedo, eso es imposible. Eh, Pasar por encima de los propios miedos, ¿no? Y más bien, justo esos miedos volverlos material poético. Eh, Escuchar a los niños, acordarse de la propia infancia, acordarse de lo que dolía, de lo que se extrañaba, de lo que más nos gustaba, pero desde esa perspectiva de infancia, ¿no? Eh, Respetar a los niños, olvidarse de todos estos clichés televisivos y de este teatro ramplón que caricaturiza a los niños, atreverse con las temáticas, pero no volver la temática una suerte de espada flamígera con la que voy a impresionar a las audiencias, ¿no? Uno tiene que ser responsable cuando escoge temas y también ser lo suficientemente humilde como para reconocer cuando el tema nos queda grande y hacer algo, ¿no? Más en nuestra medida, más de lo que podamos hablar. No podemos hablar de algo que no hayamos transitado de alguna manera, ¿no? Como experiencia personal, como experiencia referida por el otro, como investigación o trabajo de campo. Entonces también eso es necesario, ser rigurosos. El trabajo, yo creo, en el teatro para infancia, a mí por lo menos, me ha exigido mayor rigor que el que hago para adultos, ¿no? Es decir, hay más trabajo de exploración, de campo, de investigación de lecturas, de referentes, de visitas a museos, en fin, ¿no? Creo que un poquito ahora que convivimos pudiste ver así como que veía un libro y este me va a servir y ahí están haciendo fila, pero sé que voy a tener que leerlos y que me van a dar ideas y que voy a apuntar y que tengo bitácoras y que a lo mejor de todo este denso universo de libros, videos, películas, museos y demás, se va a quedar un 5%, no importa, bienvenido sea, ¿no? Todo apuntala. Parece que no, pero cuando uno empieza a mandarle al inconsciente señales y a alimentarlo, ¿no? Eso es el alimento del inconsciente, todo, las lecturas, los viajes, los paseos, todo, empieza a trabajar a favor del trabajo que queremos, ¿no? Así como quiero hacer una obra que hable de esto a los niños. Y entonces, ¿eso quieres?
y te empieza a poner todo. Y tienes que ser obediente a esas señales, es lo que creo.